Hola, con este video vamos a iniciar el curso de Físico-Química para CIBEX. La unidad 1 contempla gases ideales. En esta primera parte vamos a estar tratando algunos temas que ustedes ya conocen de los cursos introductorios de química, por lo que no nos detendremos en demasiado detalle. Cuando hablamos de una sustancia pura, podemos definir su estado físico, ¿sí?, a partir de la definición de variables de estado. En este caso hablamos de la presión, la temperatura, la masa y el volumen, que definiendo su valor vamos a estar definiendo el estado de ese sistema. Obviamente que vamos a estar definiendo el estado macroscópico del sistema. Es impensable pensar que definiendo la presión, la temperatura, la masa y el volumen, propiedades macroscópicas, vamos a estar definiendo el estado de moléculas o átomos que estén constituyendo ese sistema, ¿sí? Lo que vamos a estar definiendo es ese estado macroscópico del sistema, y lo podemos hacer a través de una ecuación de estado. Una ecuación de estado es aquella que relaciona estas variables de estado y las interrelaciona, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo donde la presión está relacionada a una función que depende de la masa, el volumen y la temperatura. Acá lo que tenemos es un diagrama de fases en 3 dimensiones, manteniendo la masa constante. Lo que podemos observar es un gráfico en 3 dimensiones de la dependencia de las fases de esa sustancia. Es general, ¿no? Es cualitativo, respecto a la presión, el volumen y la temperatura, y cómo eso define las distintas dependencias y las distintas fases de esa sustancia pura. Lo que podemos pensar es que a una masa constante, el volumen, lo podemos hacer también para las otras variables, pero en este caso, por ejemplo, lo podemos pensar para el volumen. Si mantenemos la masa constante, el volumen, el diferencial del volumen, por ser un diferencial exacto, lo podemos plantear en términos de las derivadas parciales respecto a las otras variables de estado. En este caso, planteamos respecto a la temperatura, manteniendo la presión constante, y respecto al volumen, respecto a la presión, manteniendo la temperatura constante. Este subíndice se refiere a eso. ¿Qué parámetros permanecen constantes? Para ser formales podríamos haber puesto también la masa acá constante. En caso de que no permanezca constante la masa, tendremos que agregar un término adicional, una derivada parcial extra, ¿sí? Pero acá nos olvidamos de la masa, permanece un sistema cerrado, podemos pensarlo. Y fíjense qué particularidad acá, las derivadas parciales marcadas. Fíjense qué diferencia hay en la simbología. Esto es con un delta, hace un símbolo delta, una delta. Esto habla de que hay otras variables del cual depende esta magnitud. Este es un diferencial exacto, y acá lo que tenemos son derivadas parciales que dependen de la temperatura, la presión y de la masa. En estos términos, entonces, podemos plantear estas dependencias y convertirlos en coeficientes del tipo intensivos. En este caso vamos a estar hablando del coeficiente de expansión isobárico. Esto es general y no es solo aplicado a un gas, que lo contenía la unidad, sino que es aplicado a cualquier estado de la fase, a estado de agregación, perdón. Lo que podemos observar acá, entonces, el coeficiente de expansión isobárico es la dependencia del volumen respecto a la temperatura a una presión constante. Fíjense que isobárico hace mención a eso, iso igual presión, ¿sí? Entonces, ¿cómo varía? Esto que tenemos acá es cómo varía el volumen o la dependencia del volumen respecto a la temperatura. Y si lo dividimos respecto al volumen, lo que estamos obteniendo es una magnitud intensiva, es una magnitud que no depende de la cantidad de materia. Por otro lado, fíjense que podemos convertir esta expresión, teniendo en cuenta las propiedades de la derivada del logaritmo, en esta otra expresión, ¿sí? Si nosotros derivamos el logaritmo de b respecto al diferencial de t, podemos llegar a esta misma expresión. Es decir, estas son equivalentes.
Y esto tiene que ver con regla de la cadena aplicada sobre el logaritmo de b, ¿sí? Esto después, si quieren, lo revisamos. Fíjense que sigue siendo una definición general. Las unidades de esta magnitud, este coeficiente de expansión isobárico, tiene unidades de 1 sobre temperatura, ya sea Kelvin o grados centígrados, ¿sí? la unidad que elijamos de temperatura. Y lo que está acá representado cualitativamente es cómo varía el volumen respecto a la temperatura. Es decir, estamos viendo, si se quiere, cómo son los términos de estas derivadas, de esta derivada parcial. Fíjense que es algo que nosotros más o menos intuitivamente conocemos, que el sólido, el volumen del sólido varía más lentamente respecto al cambio de temperatura respecto a un líquido, y el gas varía mucho más que el líquido y el sólido. Es decir, el volumen del gas se ve mucho más afectado por el cambio de temperatura. Eso en valores típicos de alfa lo podemos representar acá en valores de estos órdenes. Acá se ve cómo los coeficientes de expansión isobárico para gases son mayores que para líquidos y para sólidos. De hecho, podemos en algunas circunstancias despreciar el cambio de volumen para algunos líquidos y sólidos. En ciertos rangos de cambios de temperaturas podemos despreciar. Eso es impensado para gases, ¿sí? Que son mucho más afectados por el cambio de temperatura. Fíjense que acá hay una nota. Acá estamos hablando de temperatura con minúscula y después vamos a hablar de temperatura con mayúscula. Esto para hacer diferencia en la temperatura representada en grados centígrados y en grados Kelvin, en Kelvin, ¿sí? O temperatura absoluta. Esto lo hacemos hincapié acá. Después, a lo largo del curso, medio desaparece de esta definición. Entonces, después termina siendo grados centígrados o Kelvin, medio indistintamente. Hay que entenderlo del contexto donde estemos hablando, ¿sí? Acá claramente se ve esa diferencia, ¿no? Esos cambios dependientes respecto a la temperatura, mayor en los gases que en los líquidos, y en los líquidos mayores que en los sólidos. Por otro lado, la otra derivada parcial del volumen la teníamos asignada a la presión, a una temperatura constante. Esto dividido el volumen y con un signo menos es lo que se denomina coeficiente de compresibilidad isotérmico, ISO de igual temperatura, ¿sí? Acá lo vemos con ese subíndice. También esta representación la podemos llevar a la forma de un logaritmo aprovechando las propiedades de la derivada del logaritmo. Fíjense que el signo menos se agrega para que el coeficiente sea positivo. Fíjense que la presión, independientemente del estado de agregación, la presión respecto al cambio de volumen tiene una pendiente negativa, es decir, al aumentar el volumen la presión disminuye, o al disminuir el volumen la presión aumenta, ¿sí? Es una dependencia negativa. Entonces agregamos el signo menos para que este coeficiente de compresibilidad sea positivo. También es una magnitud intensiva, y sus unidades, fíjense que también eso es interesante de analizar siempre, las unidades de las ecuaciones, porque nos ayuda a entender, y a veces si no estamos seguros de cómo es la ecuación, nos da como distintos puntos donde pararnos, revisar las unidades y poder darnos cuenta de ciertos errores. Por ejemplo, las unidades de los coeficientes de compresibilidad isotérmico, revisando la ecuación, están en unidades de 1 sobre una unidad de presión, en este caso atmósfera, ¿sí? Fíjense que los cambios también se observan. En este caso, lo que estamos observando es que ese cambio de volumen respecto a la presión, ¿sí? Cuando cambiamos la presión respecto al volumen en un sólido, el cambio de volumen que ejerce cuando hacemos un gran cambio de presión, fíjense esto, hacemos un gran cambio de presión y el volumen varía poco. En un líquido varía un poco más, y en un gas, que es lo que conocemos habitualmente, hacemos un cambio de presión y el volumen cambia mucho más, ¿sí?
Y eso lo observamos también en estos coeficientes de compresibilidad isotérmicos de valores típicos, ¿sí? Fíjense que para gases tiene una dependencia de 1 sobre P aproximadamente. Y este tipo de relaciones para gases lo podemos estudiar, y empíricamente lo que se encuentra es que gases reales, ¿sí? Estamos hablando de gases reales a bajas presiones, tienen comportamiento de este tipo. Eso que estábamos viendo antes, el volumen por la presión en el límite, esto dice en la extrapolación, en el límite de la presión tendiendo a cero o nula, el producto de la presión por el volumen es una constante, es donde esa constante depende de la cantidad del gas, es decir, o la masa del gas, y de la temperatura. Eso es lo que se denomina ley de Boyle, o ley de Boyle-Mariotte. Ustedes ya la conocían esa. Fíjense que acá la masa está representada con M, pero en alguna bibliografía e incluso en algunos apuntes de la cátedra está representado con W, que de weight del inglés viene, ¿sí? Por otro lado, también empíricamente se encuentra esta relación predicha o descubierta por Charles y Gay-Lussac en distintos tiempos, donde se observa que la presión, ¿sí?, manteniendo el volumen y la masa constante, es proporcional a la temperatura. Y lo mismo, manteniendo la presión y la masa constante, el volumen es proporcional a la temperatura, ¿sí? Acá hay un coeficiente de proporcionalidad. Pero estas son relaciones empíricas para gases a bajas presiones. Son gases reales a bajas presiones. Lo que se encuentra, si se analiza estos coeficientes, tanto a presión constante como a volumen constante, para distintos gases, lo que se observa es que tendiendo a presión cero o presión nula, todos los alfas coinciden en un cierto punto, ¿sí? Todos los coeficientes coinciden independientemente del gas y si estamos trabajando a presión o a volumen constante. Eso es interesante, ¿no? Y eso es experimental. Entonces la extrapolación a presión cero coinciden los coeficientes. Entonces acá aparece una definición de un gas ideal, que es una sustancia hipotética, ¿sí?, que cumple con estas relaciones a toda temperatura y presión. O sea que cumple con la ley de Boyle-Mariotte y cumple con la de Charles y Gay-Lussac, donde se observa que los coeficientes son iguales y es la misma dependencia respecto a la temperatura. Esto es una definición desde un punto de vista macroscópico y también tiene que ver con cómo fue la historia a lo largo de la fisicoquímica, ¿sí? Antes quizás no se llamaba fisicoquímica, pero sí a lo largo de los años, cómo fue la evolución desde el punto de vista macroscópico y luego desde el punto de vista estadístico y luego microscópico. Entonces, este punto de vista del gas ideal, estamos hablando de una sustancia que cumple con estas ecuaciones. Luego vamos a darle, en la segunda parte de esta unidad, vamos a darle una interpretación microscópica, vamos en realidad a dar una introducción a esa interpretación microscópica de un modelo de gas ideal, ¿sí? Pero esto nos alcanza para definir un gas ideal. Entonces, teniendo en cuenta las ecuaciones de Charles y Gay-Lussac que teníamos antes, sacando factor común de este coeficiente, ¿sí?, en ambas ecuaciones, tanto a presión constante o a volumen constante, sacamos factor común de este coeficiente y nos queda este término acá entre corchetes que nos permiten definir una temperatura absoluta. Hoy dijimos que, hace un ratito dijimos que a presiones nulas estos coeficientes, sean a volumen o a presión constante, son coincidentes. O sea que este alfa podemos considerarlo a presión tendiendo a cero iguales, ¿sí? Entonces acá definimos una nueva temperatura. Fíjense que ahora nos queda este término, este corchete, multiplicando un término adicional. Nos queda este término que
si hacemos 1 sobre alfa, ese alfa, recuerdan que es el mismo valor para todos los gases, ahí extrapolándolo a 0, ese 1 sobre alfa tiene el valor de 273,15, que seguramente les suena, porque es la diferencia entre la temperatura absoluta y la temperatura en grados centígrados o Celsius. Entonces, de esta forma estamos definiendo una nueva escala de temperatura, que es la escala de temperatura absoluta, ¿sí? O de gas ideal. Entonces, las ecuaciones anteriores las podemos convertir en estas nuevas ecuaciones, donde ahora esta nueva temperatura está en la escala de temperatura absoluta o Kelvin, ¿sí? Esto es un poco también lo que se observa, es la presión versus la temperatura en grados centígrados, manteniendo, estos son isocoras y estos son isobaras. La dependencia de la presión respecto a la temperatura cuando la presión se anula coincide en menos 273,15, y lo mismo para el volumen. Cuando el volumen se anula a cualquier presión, ¿no? Manteniendo la presión constante, cuando disminuimos la temperatura se anula el volumen a menos 273,15. Esto reconvirtiéndolo en la temperatura absoluta pasaría por el origen, ¿sí? Ustedes esto ya lo vieron, que combinando las leyes de Boyle, Charles, Gay-Lussac y la de Avogadro, que relaciona con la cantidad de materia o masa, podemos llegar a la ley de gas ideal, que ya se la deben conocer de memoria, ¿sí? Es muy conocida, que relaciona la presión, el volumen, el número de moles, la temperatura, y aparece una constante que es la constante de los gases ideales, que es el valor de R, que a pesar de ser la constante de los gases ideales, R aparece como una magnitud en un montón de ecuaciones más allá de los gases ideales, y está relacionada con la constante de Boltzmann, que después vamos a ver en la unidad 2, y que la diferencia entre el R, es decir, la constante de los gases, sobre el número de Avogadro es la constante de Boltzmann. Entonces es una constante que, si bien surge entre los gases ideales, es mucho más general, y van a ver a lo largo de la materia que aparece un montón de veces R en un montón de leyes y ecuaciones, ¿sí? Los gases ideales, que esta es la ecuación que la define, o la ecuación de estado. ¿Se acuerdan que al principio empezamos a hablar de ecuaciones de estado de la sustancia? Bueno, la ecuación de un gas ideal, que no sé si lo quedó claro, pero es una sustancia que cumpliría estas condiciones o esa ecuación de estado en cualquier temperatura y presión. ¿Sí? Es una sustancia hipotética. Cualquier temperatura y presión, ya no como un gas real que solo lo cumple a presiones nulas, sino que cualquier temperatura y presión, un gas ideal lo cumpliría con esta ecuación de estado. Entonces, un gas real, que no es un gas ideal, cumple, es decir, no cumple, sino que tiene una tendencia bastante semejante, es decir, no hay grandes diferencias, y podemos tratar con esta ecuación a altas temperaturas y bajas presiones. ¿Qué significan altas temperaturas y bajas presiones para un gas? Y eso va a depender del tipo de gas que estemos tratando. En general hablamos de temperaturas por encima de la temperatura crítica, que después vamos a estar viendo más en detalle eso, pero la temperatura crítica es aquella donde no hay diferencia entre, es decir, no podemos tener un sistema condensado, sino que ya pierde sentido hablar de líquido y gas, sino que es todo lo mismo, ¿sí? Por encima de la temperatura crítica deja de tener sentido la definición de líquido, no puede haber líquido. Entonces una temperatura que nos da como base es eso, una temperatura por encima de la crítica y bajas presiones. Fíjense que eso va a depender de la sustancia. Por ejemplo, acá tenemos las temperaturas críticas del agua, del dióxido de carbono y del hidrógeno, y lo que observamos es que varía y bastante entre unas y otras. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de la temperatura ambiente, para el gas, para el hidrógeno, va a ser suficientemente alta. Ahora, para el dióxido de carbono vamos a estar ahí,
¿sí? Vamos a estar en moderado, pero para el agua vamos a estar por debajo de la condición para la cual podemos tratar como un gas ideal. De hecho, el agua a temperatura ambiente se encuentra en estado líquido, ¿sí? Y a presión atmosférica. Entonces vamos a tener que ver en qué condiciones estamos tratando con una sustancia en particular para ver si podemos trabajar con esta ecuación sin tener grandes errores. Después vamos a ver que hay algunas correcciones que podemos hacer a la ecuación que tienen que ver con los modelos de gas reales, ¿sí? Fíjense que R acá está representada con algunas de las unidades más importantes. Tiene unidades, si miramos la ecuación, tiene que tener unidades, fíjense, acá lo que tenemos es presión por volumen, o sea que R va a tener que tener unidades de presión por volumen sobre temperatura para cancelar las unidades de esta temperatura y las unidades de mol que nos da este N, que es esta que tenemos acá, 0,08206 litro atmósfera sobre Kelvin mol. Seguramente ya se recuerdan este valor. Ahora, litro atmósfera es unidad de energía. Fíjense que acá está representada R en unidades de joule o de caloría, que son ambas unidades de energía, ¿sí? Es interesante, si se recuerdan, acá está marcado en negrito al menos los valores que se tendrían que utilizar en las cuentas para no incorporar demasiado de error. Lo que nos permite acordarnos los valores de R, tenerlos presentes, es no solo de poder trabajar con distintas unidades, magnitudes o unidades de presión y volumen rápidamente, sino que además también nos da un factor de conversión entre joule, litro atmósfera y calorías. ¿Por qué? Porque haciendo el cociente entre estos valores, estas magnitudes, podríamos también tener la relación entre joule y caloría, joule y litro atmósfera. Entonces nos permiten hacer las conversiones rápidamente, ¿sí? Si la tenemos presente. Eso es como una especie de consejo para manejar los cambios de unidades. Y siempre prestando atención a las unidades. Si prestamos atención a las unidades, podemos rápidamente encontrar errores, ¿sí? Si seguimos trabajando y desmenuzando esta ecuación de estado del gas ideal o la ley del gas ideal, fíjense que el número de moles lo podemos relacionar con la masa sobre la masa molar, ¿sí? Esto, por ejemplo, expresado en gramos y la masa molar en gramos por mol, ¿sí? Sería una opción. Acá nos daría el número de moles, o sea, reemplazamos N por este cociente. Y a su vez, fíjense que si pasamos el volumen hacia el otro término dividiendo, masa sobre el volumen es la densidad, ¿sí? Acá expresada como ρ, la letra ρ, a veces también como delta, depende de la bibliografía y en qué contexto estemos. Fíjense entonces que esto nos permite relacionar la presión con la densidad y la masa molar. En un par de filminas posteriores vamos a ver que esto tiene utilidad para encontrar la masa molar de una sustancia. También podemos relacionar, teniendo en cuenta que R es una constante y si estamos trabajando a masa constante, que significa que el número de moles permanece constante, podemos relacionar dos estados de un sistema cerrado, porque en un sistema cerrado puede tener la masa constante, las magnitudes, las variables de estado entre sí. Por ejemplo, esta es una variable de un estado 1 y las variables de estado del estado 2, ¿sí? Están relacionadas entre sí de esta forma. Ustedes ya eso algo han trabajado ya antes. Este es el método relacionado a lo que les comentaba antes. Como podemos relacionar la masa molar respecto a la densidad a partir del despeje que hicimos en la ecuación anterior, podemos encontrar una relación de este tipo. Ahora, cualquier gas corresponde con esta ecuación. Es decir, yo agarro un gas, mido la presión, mido la temperatura, mido su densidad. ¿Me es suficiente para determinar la masa molar? Y la respuesta es que no, porque esto se cumple y la deducción que lo hicimos es para un gas ideal. Ahora, si estamos trabajando con un gas real,
hay una discrepancia respecto a esta ecuación. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Trabajar a distintas presiones y obtener el valor extrapolándolo a cero. Es decir, lo que podemos obtener es el valor de la presión sobre la densidad a distintas presiones y extrapolándolo a cero, el valor de la ordenada del origen va a ser RT sobre la masa molar. Entonces, conociendo la temperatura, podemos sacar la masa molar de esa sustancia gaseosa que estamos analizando, ¿sí? Pero entonces tenemos que tener en cuenta esta idea de la extrapolación a cero para poder llevarlo a la ecuación de un gas ideal. Esto que estuvimos viendo recién, relacionando las distintas variables de estado de un gas ideal, lo podemos llevar en un diagrama de fases, más no habría fases, sino en un diagrama, ¿sí? Que relacione las variables entre sí, como teníamos al principio, solo para un gas ideal, que nos conforman un sistema de este tipo, un sistema tridimensional, donde esta superficie nos va a estar demarcando para una determinada masa los distintos estados sobre los cuales podemos estar. O sea, cualquier punto sobre esta superficie es un estado en el cual una determinada masa de gas puede estar presente. Y lo que observamos es que dos parámetros, por ejemplo, una presión y el volumen, nos va a estar marcando un punto y va a estar está relacionado con la temperatura, si no pueden variar independientemente entre sí. Y lo que podemos observar que estas relaciones, si cortamos este gráfico que es tridimensional, lo cortamos en los distintos ejes, podemos, que sería mantener alguna de las variables constantes, podemos obtener este tipo de gráficos de dos dimensiones, donde, por ejemplo, acá si mantenemos la temperatura constante, lo que se habla de isoterma, como estuvimos viendo, tiene la forma de este tipo, ¿sí? Estas son distintas curvas o distintas isotermas para distintas temperaturas. Para allá se incrementa la temperatura. Serían los cortes que estamos viendo sobre este gráfico que está sobre la pantalla, ¿sí? Ahora, si el corte lo hacemos a volumen constante, que sería este que está representado acá, ¿sí? Dejamos una taja, hacemos una feta de este sentido, ¿sí? En este sentido, a volumen constante, vamos a obtener un gráfico de este tipo, de presión versus temperatura a volumen constante, el volumen incrementando hacia aquel sentido. Esto es lo que se denomina isocora, iso igual volumen, ¿sí? Y si la isobara, lo que estaba diciendo, es a presión constante, sería esta feta acá, a volumen respecto a la temperatura, lo que estamos viendo es a distintas presiones constantes, vamos a estar viendo este tipo de dependencia, ¿sí? Entonces, estas dependencias son de una variable respecto a la otra, manteniendo la tercera constante, ¿sí? Y esta idea de la ecuación del gas ideal es aprovechada para ser utilizada con un termómetro de gas. En general estamos acostumbrados a utilizar, por ejemplo, un termómetro de mercurio, el termómetro de mercurio, de agua, de etanol, hay distintos termómetros que utilizan esta expansión de la sustancia respecto al cambio de temperatura. Y lo que vemos, por ejemplo, en el mercurio es el aumento de del volumen del mercurio respecto al aumento de la temperatura, y vemos está marcado en distinta escala. Ahora, el cambio no es lineal perfectamente con la temperatura, entonces eso introduce algunos errores. Ese problema no lo tenemos con el termómetro de gas, donde este sería un diagrama sencillo. Tenemos una masa de gas variable acá. Este es un diagrama simplificado. Habría que contemplar una válvula donde nos permita ingresar una determinada más o menos cantidad de gas. Este es el baño a la temperatura que queremos determinar. Y lo que podemos hacer es, vamos a estar trabajando en este caso a volumen constante, pero también se podría trabajar a presión constante. Y lo que podemos determinar a partir de la diferencia de alturas de las ramas de mercurio, es un manómetro de mercurio, esto nos va a determinar la altura, la diferencia de altura, la presión. Entonces, con este
con esta rama adicional, lo que vamos a estar haciendo es mantener esta altura constante. Eso nos va a permitir mantener el volumen constante que tenemos acá. Entonces, para distintas masas de gas que incorporemos dentro de este recipiente de volumen constante hasta acá, vamos a tener distintas presiones y eso se va a observar en distintas alturas, ¿sí? Ahora, si yo mido la temperatura, es decir, si yo quiero medir la temperatura como una relación entre la presión que estoy midiendo, el volumen que lo puedo conocer, ¿sí?, y el número de moles que yo agregué, eso lo podría hacer para un gas ideal, pero para un gas real no es así. Es decir, esta relación que yo tengo va a darme una temperatura aparente, ¿sí? No es la temperatura que se corresponde a la temperatura de gas ideal o absoluta. Para recordar nomás es por qué podemos, a partir de la diferencia de las ramas de altura de mercurio, determinar la presión. Esto a modo de recordatorio. Recuerdan que la presión es una fuerza sobre área, que en unidades internacionales es el pascal, newton sobre metro cuadrado, y transformando esa fuerza en una masa por la aceleración de la gravedad y transformando la masa por una densidad por volumen, ¿sí?, y a su vez ese volumen transformándolo en un área por altura, es decir, esta área por altura me va a estar dando el volumen. Puedo transformar entonces, y hacer una cancelación de las áreas, transformar la presión en una altura de una determinada sustancia. Esa sustancia caracterizada a partir de la densidad. En el caso del mercurio, se utiliza el mercurio porque es es el líquido con densidad más alta. Se utiliza esa escala, y acá está la relación entre 1 milímetro de mercurio, esto es 10 a la menos 3 metros, 1 milímetro de mercurio, relacionándolo con la densidad del mercurio, ¿sí? Todo esto con la aceleración de la gravedad es 1 milímetro de mercurio o un torr. Esto transformándolo en pascales y haciendo estas cuentas de conversión me da 133,322 pascales, ¿sí? A su vez hay otras unidades como una atmósfera, que es por definición 760 torr, y un bar, que es 10 a la 5 pascales. Fíjense, son muy parecidas una atmósfera y un bar, ¿sí? El bar es un poquito más bajo que una atmósfera, pero a veces en las cuentas rápidamente hacemos una conversión inmediata, pero es un poco más chico un bar que una atmósfera. Entonces, lo que hacemos es, para un gas determinado, cambiar la cantidad de gas que tenemos, manteniendo el volumen constante, y entonces eso vamos a poder registrar la presión, es decir, a distintas presiones podemos registrar la presión y calcular la temperatura. Eso extrapolado a presión nula nos va a dar la temperatura. ¿Por qué a presión nula? Porque es donde tiene validez la ecuación de gas ideal y donde esa ecuación tiene sentido y la podemos relacionar con la temperatura absoluta. Si no, es una temperatura aparente. Esto, lo que está acá representado, son distintos gases, no importa con el gas que hagamos, en la extrapolación terminan convergiendo en esta temperatura absoluta, ¿sí? Y por último, en esta unidad, lo que vamos a hablar de la mezcla de gases. Acá simplemente desde el punto de vista de qué ocurre con la presión total como una suma de presiones parciales, de si tenemos en este caso más de un gas, ¿sí?, en un recipiente a volumen constante. Lo que podemos pensar es la contribución a la presión total que va a ejercer cada gas va a depender del número de moles del gas determinado, en este caso representado como A, B, ¿sí?, y puntos suspensivos. Y eso relacionándolo con presiones parciales que dan la presión total. Fíjense que haciendo el cociente entre la presión parcial y la presión total obtenemos esta ecuación acá de forma genérica, donde la presión parcial sobre la presión total es igual al número de moles de esa especie sobre el número de moles totales. Y esto no es más ni menos que la definición de la fracción molar, ¿sí? La fracción molar es eso, el número de moles de esa especie sobre el número de moles totales. Y eso es lo que se denomina ley de Dalton, ¿sí?
De vuelta, eso se cumple para gases ideales. Sin embargo, después vamos a ver que lo usamos bastante aplicado a sistemas reales. De hecho, hay un TP que ustedes hacen donde lo aplican para un sistema de etanol al agua en la fase gaseosa. Por otro lado, lo mismo lo podemos aplicar si mantuviésemos la presión constante y ahora lo evaluamos en términos de la contribución del volumen, ¿sí? Estos serían los volúmenes que contribuye cada una de las especies y esto es el volumen total. En ese caso es lo que se denomina ley de Amagat, que no es tan conocida como de Dalton, pero tiene la misma idea detrás. Y después lo que podemos calcular es un peso molecular promedio que tiene que ver con esto. Si conocemos las masas molares de cada una de las especies y la cantidad de moles de esa especie sobre el número de moles totales, nos va a dar un promedio de la masa molar del gas de los gases contenidos dentro de ese sistema. Fíjense que termina siendo la sumatoria, esto es sumatoria, de las fracciones molares de cada una de las especies por la masa molar de esa especie. Eso, cuando se pone así, no sé si recuerdan, es el promedio de esa magnitud, en este caso de la masa molar, ¿sí? Más adelante vamos a volver sobre este tema y vamos a ver por qué los gases se terminan mezclando, si hay un efecto de la entropía. Vamos a ver que ahí, si bien no hay interacciones desde el punto de vista microscópico, hay una tendencia a mezclarse y tiene que ver con la entropía de la mezcla. Entonces, acá terminando esta unidad, esta primera parte de la unidad, nos queda como consulta, ¿el gas ideal existe con lo que estuvimos viendo? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de extrapolación? ¿Sí? ¿Por qué extrapolamos siempre a presión nula? Y después revisen el video para ver si hay palabras claves que puedan sacar de esta primera parte de la unidad. Empiezan a rescatar, che, de esta filmina que saco, de esta filmina que saco. Sacar palabras claves y tratar de relacionarlas. Eso vamos a tratar de hacerlo en la clase. Ya con esto, esta primera parte, pueden resolver además del seminario 1 los problemas 1, 2 y 3. ¿Sí? Traten de encararlos, pueden hacerlos a través del Drive colaborativo, pero la idea es que se enfrenten al problema y cualquier cosa después vemos de destrabar si se encuentra que no pueden avanzar, ¿sí? Pero la idea es que ustedes traten de resolver con el contenido de esta unidad. Lo que vamos a ver en la siguiente clase es, vamos a seguir con el gas ideal, con esta idea, pero desde el punto de vista microscópico. ¿Cómo podemos pensar un modelo simple que nos sirva para representar un gas ideal desde el punto de vista microscópico y a partir de la teoría cinética que nos va a permitir relacionar esas propiedades microscópicas, ¿sí?, con propiedades macroscópicas como estuvimos viendo, la temperatura, el volumen, la presión? Eso es lo que vamos a estar haciendo en la clase siguiente.